Feliz y bendecido lunes 11 de julio 2022. Bendito sea el Señor que nos ha regalado un nuevo amanecer y una nueva semana. Hoy en el Santoral celebramos a San Benito Abad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe a quien me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Vamos a conocer un poquito más sobre la vida de San Benito. Benito es llamado Benito de Nursia o San Benito Abad. Es el fundador del monacato occidental. Nació en Nursia alrededor del año 480 y murió en Monte Cassino en el 543. Benito fue hijo de un noble romano de Nursia, pequeña población cercana a Spoleto. Hay una tradición aceptada por San Beda que afirma que Benito fue gemelo de su hermana Escolástica. Pasó su niñez en Roma, donde vivió con sus padres y asistió a la escuela hasta que llegó a la educación superior. Fue en ese punto cuando, habiendo regalado a otros sus libros y dejando la casa y la riqueza de su padre, deseoso de servir solo a Dios, se dio a la búsqueda de un sitio donde pudiera lograr ese santo propósito. Fue así que abandonó Roma. Tenía edad suficiente para haber estado en medio de sus estudios literarios, para entender el significado real y el valor de las vidas disolutas y licenciosas de sus compañeros. Era perfectamente capaz de sopesar todos esos elementos y compararlos con la vida que se aconsejaba en los santos evangelios y optar por esta última. Si se acepta el año 480 como la fecha de su nacimiento, podremos pensar que abandonó sus estudios alrededor del año 500 después de Cristo. No parece que Benito haya salido de Roma con el objeto de convertirse en ermita, sino simplemente en encontrar un lugar alejado de la vida de la gran ciudad. Basta observar que se llevó con él a su anciana nodriza para que le sirviera y se estableció en un lugar en Enfide, cerca del templo dedicado a San Pedro, en compañía de hombres virtuosos que compartían sus sentimientos y su perspectiva sobre la vida. Fue en Enfide donde Benito operó su primer milagro, restaurando a su condición original una criba de trigo hecha de barro que su anciana sierva había roto accidentalmente. El renombre de ese milagro le dio a Benito que buscara irse lejos aún de la vida social y escapó secretamente de su nodriza y buscó un rincón más apartado en Subiaco. Había sido transformado el propósito de su vida. Originalmente había escapado de los males de la gran ciudad. Ahora estaba determinado a ser pobre y a vivir de su propio trabajo.
por Dios escogió deliberadamente las durezas de la vida y el cansancio del trabajo. De camino desde Efide, Benito encontró un monje llamado Romano, cuyo monasterio estaba en la montaña, sobre el precipicio donde estaba la cueva. Romano discutió con Benito el propósito del viaje que había llevado desde este último a Subiaco y le dio un hábito monacal. Por consejo de Romano, Benito se convirtió en eremita y así vivió por 3 años, desconocido de la gente, en esa cueva sobre el lago. Parece que el monje visitaba frecuentemente a Benito y le llevaba comida en ciertos días. Durante esos años de soledad, maduró en mente y en carácter y en conocimiento de sí mismo y de sus hermanos los hombres. Al mismo tiempo, no solamente su nombre se fue haciendo famoso, sino que conquistó el respeto de quienes vivían a su alrededor. Su nombre era tan respetado que a la muerte del abad del monasterio vecino, la comunidad lo buscó para pedirle que aceptara ser su nuevo abad. Benito conocía la vida y la disciplina de ese monasterio y también sabía que su estilo de vida era distinto al suyo. Pero después de un tiempo, vencido por la insistencia, aceptó. La experiencia fracasó. Los monjes intentaron envenenarlo, de modo que Benito volvió a su cueva. A partir de ese tiempo, sus milagros se hicieron más frecuentes y muchas personas atraídas por su santidad y su carácter llegaron a Subiaco para ponerse bajo su guía. Benito construyó 12 monasterios en el valle para acomodar a esas personas. En cada uno de ellos puso un superior con 12 monjes. Él vivía en el 13º con unos cuantos a los que él consideraba que su presencia sería más útil y podrían ser instruidos mejor. Pero él se convirtió en el abad y en el padre de todos. Con el establecimiento de estos monasterios comenzaron las escuelas para niños, y entre estos uno de los principales fueron Mauro y Plácido. El resto de la vida de Benito fue dedicada a llevar a cabo el ideal de monacato que nos ha dejado plasmado en su regla. San Benito murió a la edad de 67 años en la abadía de Monte Cassino, en Italia. Significado de la medalla de San Benito. Esta medalla es un sacramental que se originó en la devoción de San Benito, la que profesaba a la cruz. Data de una época muy antigua y recomendada a sus discípulos para que les protegieran contra el mal y las tentaciones por medio de la fe, empleada hoy especialmente por los sacerdotes exorcistas, y nosotros los católicos la usamos como protección. El Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó en el rito romano, otorgando la indulgencia plenaria a la medalla, teniendo en cuenta las condiciones estipuladas. Fue en el año 1880, en la conmemoración de los 1400 años del nacimiento de San Benito, cuando se dio a conocer su medalla, cuyo significado había sido un misterio. Los detalles que conocemos son los siguientes. En la cara frontal de la medalla encontramos la imagen de San Benito, sosteniendo en su mano derecha la cruz y en la izquierda el libro de las reglas. Alrededor encontramos esta inscripción. En latín y traducido al español dice: que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia. Si observamos en la parte inferior a un lado encontramos la figura de un cuervo que lleva una hogaza de pan en el pico, signo del alimento envenenado que se le dio. Al otro lado vemos una copa, aludiendo al otro envenenamiento que querían hacerle,
pero al hacer la bendición sobre ella salió una serpiente. En el fondo de la imagen hay otra inscripción: Cruz del Santo Padre Benito. Al reverso de la medalla nos encontramos la cruz y sobre ella la siguiente inscripción: en la parte superior, paz. En el palo vertical de la cruz, la Santa Cruz sea mi luz. En el principal, horizontal, se traduce de la siguiente manera: el demonio no sea mi guía. Las letras C, S, P, B que se leen a cada uno de los costados de la cruz hacen referencia a la cruz del Santo Padre Benito. En el círculo, al borde de la medalla, siguiendo las manecillas del reloj, se traduce lo siguiente: retrocede, Satanás, no me satisfacen cosas vanas. Es malo lo que ofreces, bebe tu mismo veneno. Recordemos que toda esta inscripción está en latín y esa es la traducción. Oración a la cruz de San Benito. Cruz del Santo Padre Benito, que la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi jefe. Para atrás, Satanás, no me seducirás con cosas malas. Lo que me ofreces es malo, bebe tú tu propio veneno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.